Bienvenidos a esta séptima charla sobre el matrimonio que consiste en un pequeño resumen doctrinal para reforzar lo que hemos podido ir conociendo en las charlas anteriores. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Pues es el sacramento que santifica la unión del hombre y la mujer y les da la gracia para que puedan cumplir sus deberes de esposos y de padres. El sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna. Este texto del Concilio de Trento pues nos marca la profundidad de este sacramento. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1661 y 1662, señala que el matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Los fines del matrimonio. El fin de una cosa es para qué es, para qué está destinada. Dios ha instituido el matrimonio para el amor y la ayuda mutua de los esposos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Señala el libro del Génesis, en el momento en que los primeros padres, Adán y Eva, aparecen en la existencia. Y el otro fin es la procreación y la educación de la vida humana. Dice el libro del Génesis también, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y dominadla. Esas son las dos finalidades para que he instituido el matrimonio. ¿Qué propiedades o características tiene el matrimonio? La propiedad o característica de una cosa son aquellas cualidades que determinan su realidad, pues las propiedades o características del matrimonio son dos. La unidad. El matrimonio se da entre un solo hombre y una sola mujer. Esta unidad excluye, por ejemplo, la poligamia, que es una forma de unión familiar que se da incluso hoy en algunos países, sobre todo árabes, en las que hay un solo varón y varias mujeres. Y también la poliandria, que esto es menos frecuente y más raro, y consistiría en que una mujer tiene varios esposos. La propiedad o característica del matrimonio es la indisolubilidad, es decir, algo que no puede disolverse. El amor de los esposos exige por su misma naturaleza, junto con la unidad, la indisolubilidad de esta comunidad de personas, el matrimonio. Indisolubilidad que abarca la vida entera de los esposos hasta la muerte de uno de ellos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, el Señor, ante una pregunta que le hacen los fariseos sobre si uno puede repudiar o divorciarse de su mujer, Jesús les contesta, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los deberes de los esposos. Los esposos tienen unos deberes para con Dios, que son los mismos que tenían si no estuvieran casados. Esos deberes para con Dios son, o se pueden concretar así: respetar la presencia de Dios en el hogar, procurando vivir
en todo conforme a las enseñanzas del Evangelio, de modo que la santa ley de Dios sea la norma de su conducta en el hogar. Otro deber, el de acudir a Dios con frecuencia mediante la oración, no solo personal o individual de cada uno, sino también en común con sus hijos, por ejemplo, recitando el Santo Rosario, pues la familia que reza unida permanece unida. Y un tercer deber que tienen los esposos, el de transmitir a sus hijos la fe cristiana que ellos recibieron de sus padres, preparándolos para recibir los sacramentos conforme a su edad. De ahí la responsabilidad de los padres en que sus hijos vayan, conforme van creciendo, acercándose a los sacramentos. Los deberes de los esposos entre sí, es decir, de él con ella y ella con él. Los deberes mutuos de los esposos son, primero, amarse. Los esposos deben amarse con un amor verdadero, puro y santo, un amor sacrificado y firme que les lleve a compartir juntos las penas y las alegrías de la vida. El verdadero amor es sacrificio, generosidad y entrega. No basta con dar, sino que hay que darse a sí mismos. Y por eso el gran enemigo del amor es el egoísmo, porque mientras el amor es dar, el egoísmo es solamente pensar en sí mismo. La palabra ego en latín significa yo. Un segundo deber de los esposos entre sí, guardarse fidelidad. El amor de los esposos debe manifestarse en una cuidadosa fidelidad física y espiritual, que les llevará a evitar los peligros, tomando las debidas precauciones y luchando constantemente por mantener la unidad de su hogar por encima de todo. Los esposos deben estar como atentos, vigilantes, a cualquier circunstancia que pudiera poner en peligro, aunque sea remotamente, la fidelidad que se deben. El tercer de los deberes de los esposos entre sí es ayudarse mutuamente, la ayuda mutua. Los esposos deben ayudarse mutuamente a sobrellevar con alegría y con visión sobrenatural las cargas, los problemas, las dificultades de la vida, que nunca faltarán. Se ayudarán también en la educación de los hijos y en la buena marcha del hogar. Y se ayudarán también a corregirse el uno al otro los defectos con cariño, sabiendo comprenderse y quererse tal y como son. El cuarto de los deberes de los esposos es el vivir juntos. Es necesario para el amor, la fidelidad y la mutua ayuda que los esposos vivan juntos en la misma casa. Saldrá así beneficiada la buena educación de los hijos ante la presencia de sus padres y la propia vida de los esposos. Está con eso conforme el dicho popular, cuando dice que el casado casa quiere, es decir, que necesita su propio hogar. Vamos a ver ahora los deberes de los padres o de los esposos con sus hijos. Los deberes de los padres con sus hijos, brevemente resumidos, son, primero, darles la vida. Se han casado para procrear la vida humana. La paternidad responsable es justamente ese criterio que lleva a los esposos responsablemente a engendrar la vida. Y al mismo tiempo aparece como la anticoncepción y el aborto como dos gravísimos pecados contra la vida y contra el fin del matrimonio, que es la procreación y educación de los hijos.
Otro deber es el de educarlos. Educar es hacer que desarrollen las buenas cualidades que poseen. Es formar su personalidad para que sean hombres responsables y libres. Es ayudarles a ser auténticos hijos de Dios, hombres y mujeres santos. Por lo tanto, la educación no se refiere solamente a que vayan al colegio o a enseñarle unos conocimientos más o menos elementales de las ciencias humanas, sino sobre todo a formarlos. Un tercer deber es el de darles ejemplo. Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Y no se puede enseñar lo que no se vive. Por eso los padres deben ser los primeros en enseñar con su comportamiento y su conducta las buenas obras a sus hijos. Y un cuarto deber, pues es el de tener con ellos un trato de amistad y de confianza, huyendo en el trato con los hijos de una excesiva severidad. La casa no es un cuartel, pero también huyendo de la excesiva blandura. La casa no es una selva en la que cada uno hace lo que quiere. Hay que asumir responsabilidades y los padres son los responsables de contacto y con suavidad y distribuyendo la severidad y la blandura cuando sea necesaria. Terminamos este breve resumen recordando los requisitos para el sacramento del matrimonio. En primer lugar, lógicamente, es coordinar en la parroquia el día y la hora en que se realizará. Debe hacerse con tiempo para prever que ese lugar y ese día pues estén libres, ¿verdad? En segundo lugar, harán el expediente matrimonial con el párroco. Y ese expediente, que es un documento, consta de las partidas de bautismo de los contrayentes debidamente actualizadas. Es decir, que no pueden ser con más de 6 meses de antigüedad. Y al mismo tiempo, tener en cuenta que si ha sido bautizado en una parroquia de otro obispado distinto, esa partida debe estar legalizada por el notario eclesiástico en el lugar donde se obtiene. También presentarán la fotocopia de su DNI los contrayentes. Y junto con eso, la partida de nacimiento, que autentifica su identidad. Harán también una declaración jurada ante el párroco y presentarán 2 testigos que les conozcan para poder testificar sobre ellos. Esos son los elementos que constituyen el expediente. En tercer lugar, los que van a contraer matrimonio deben asistir a la catequesis de preparación para este sacramento, que normalmente se hacía presencial, pero que con motivo de la pandemia pues se han elaborado estas pequeñas catequesis para que uno las pueda seguir en las redes sociales y así no necesite una asistencia en grupo a la catequesis por el peligro del contagio. Y en cuarto lugar, si fuera posible, presentar también el certificado médico de los contrayentes, que haga constar que no tienen impedimentos de tipo de salud para recibir el sacramento. Es muy importante también este requisito para que desde el principio pues también aparezcan claro los esposos la condición de salud y física de cada uno de ellos. Y con esto pues hemos terminado esta catequesis sobre el matrimonio. Dios quiera que les ayuden y les sirvan. Las primeras, como verán, son unos reportajes en los que intervienen personas entendidas en distintos aspectos, y este último video pues es como un resumen que nos ayude como a concretar y a tener clara toda la doctrina sobre el sacramento del matrimonio. Bueno, pues que el Señor les bendiga y que se animen a prepararse bien y con conciencia, porque la familia es el fundamento de la sociedad
y la familia se establece con el matrimonio.